La primera carta de Juan nos, nos establece 4 cuestiones fundamentales con respecto a la naturaleza de Dios. Hay 4 pasajes que nos dicen la naturaleza de Dios. Algo impresionante, porque pensemos esto, pensemos que somos criaturas. ¿Cómo criaturas pueden llegar a conocer a su creador? Es impresionante. En el caso nuestro somos una creación a la cual se le ha dado vida, pero no dejamos de ser creación de parte de Dios. ¿Y cómo esta creación tan imperfecta, humana, tan propensa al pecado, al miedo, a la caída, puede llegar a conocer un poco de la naturaleza de Dios? Fíjense, ahora lo voy a decir, no hace falta que lo busquen, ¿sí? Si alguien por ahí quiere anotarlo, pero después vamos a ir viendo versículo por versículo. Pero el capítulo 1, versículo 5, nos dice, Dios es luz. Ahora lo vamos a analizar, pero quizás no se da la real dimensión de esto que el escritor de la carta de Juan nos está diciendo. Piensen ustedes que en el mundo pagano, y hoy en el mundo pagano antiguo y en el mundo actual, a sus dioses, los paganos, le tratan de dar una forma. Los que siguen a Buda le dan esa forma de ese gordo sentado, ¿verdad?, que está meditando. Los sintoístas de Japón le dan formas de animales, de árboles. El catolicismo le ha dado forma de paloma. Los aborígenes le han dado forma de tótem. Bueno, ustedes lo saben, no hace falta que hable de la idolatría. En el mundo en el cual escribe Juan, el paganismo grecorromano había dado una gran cantidad de dioses con una forma humanizada. Algunos tenían mitad de cuerpo de animal, mitad de cuerpo de hombre, algunos tenían alas. eh, de hecho, la imagen que tenemos de los ángeles, ¿sí?, esos ángeles con alas, en realidad son imágenes griegas. Algún día vamos a hablar de ese tema. Pero esas imágenes que hemos recibido, de hecho, les voy a contar algo, muchas de las imágenes en iglesias cristianas, muy antiguas, que hay por ejemplo, en Italia, en realidad son imágenes tan antiguas que de hecho no son cristianas, son imágenes que vienen de los dioses griegos con alas, que ya que lo tenían ahí dijeron, bueno, estos son ángeles. O por ejemplo, como he contado algunas veces, eh, las personas que van a Roma, al Vaticano, los católicos, tienen la costumbre de besarle los pies a la estatua de Pedro. Cuando uno ingresa en el Vaticano hay una estatua de metal, que es la estatua de Pedro, y la gente tiene la costumbre de besarle los pies. De hecho, los pies están gastados de los besos, ¿verdad?, que han tenido a lo largo de cientos de años. Ahora, qué sorpresa se llevarían si supieran en realidad que no es una imagen de Pedro. Esa era una imagen del dios Mercurio, muy anterior al cristianismo, y que sin embargo el catolicismo romano dijo, ¿para qué la vamos a desperdiciar? Vamos a seguir adorándola y digamos ahora que es Pedro. Entonces lo que antes era Mercurio pasó a ser Pedro y va la gente y lo besa. En un mundo en el cual las personas necesitaban darle un cuerpo a Dios, corporizarlo, viene alguien, como el escritor de la carta de Juan, y dice, Dios es luz. Luego en el capítulo 2, versículo 29 nos dice, Dios es justicia. Otra parte de la naturaleza de Dios. Y esto no es algo menor, porque en el mundo grecorromano, como les digo, los dioses tenían las mismas pasiones que los seres humanos. Entonces había, por ejemplo, dioses injustos. De hecho, si alguien tuviera tiempo, por ejemplo, para leer algunos libros muy famosos de la literatura griega, como por ejemplo la Odisea, en la Odisea, el personaje principal, que es Ulises o Odiseo, luego de la guerra de Troya, quiere volver a su tierra, quiere volver a Ítaca, y sin embargo, un dios enemistado con él le envía malos vientos y lo hace perderse. Un dios que está actuando injustamente. Sin embargo,
el autor de la carta, en el primera de Juan, en Juan capítulo 2, 29, nos dice, Dios es justicia. Pero fíjense que a la vez que nos dice que Dios es justicia, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, va a desarrollar algo impresionante. Es decir, que Dios es amor. Esto no existía. Que un Dios sea amor era algo impensado. Entonces nos dice que es luz, es justicia, es amor. Y a la vez, en el versículo 6 del capítulo 5, nos dice que Dios es verdad. Como pueden ver, tenemos cuatro, podríamos decir, cuestiones fundamentales con respecto a la naturaleza de Dios que se desarrollan en esta carta. Lo primero que deberíamos ver es, bueno, ¿es una carta? ¿Por qué digo esto? Porque no tiene destinatarios. Si yo quiero escribir una carta, por ejemplo, a un amigo de México, diré, bueno, Jorge, te envío esta carta eh, para comentarte esto, aquello, o le enviaré un mail, un mensaje en nuestra época, ¿verdad? Tiene un destinatario, está destinada a Jorge, por ejemplo. Sin embargo, esta primera carta de Juan no tiene un destinatario, no está dirigida a alguien. Con lo cual, podemos decir que es una epístola, una carta de tipo universal. ¿Y saben qué es lo importante de que sea una carta universal? De que sirve en cualquier lugar. Muchas veces he explicado que erróneamente hay personas que toman como una doctrina algo que, por ejemplo, Pablo dijo a una iglesia en particular, como por ejemplo a Corinto. Corinto tenía un determinado problema, una situación particular. Pablo da una indicación con respecto a eso, una indicación particular al mundo griego de Corinto del año 50 de nuestra era. Y sin embargo, hay personas malintencionadas que toman eso y lo transforman en una doctrina aplicable a cualquier persona en el mundo. Esto no es lo que ocurre con esta carta de Juan, que como les digo es una epístola universal, es una carta universal. Esta carta tiene algunos datos interesantes. Por ejemplo, si ustedes la leen, como vamos a leer en parte ahora, hay en esta carta algo que por ahí no se da en otros escritos, y es que hay frases paralelas, o sea, que están puestas juntas, que se oponen. Se dice algo y luego la cara negativa de eso que se dice. Ya lo vamos a ver, ¿eh? Simplemente lo anticipo ahora para que nos acordemos. Otro dato a tener en cuenta es el término hijitos. Este decir hijitos indica que el escritor, al momento de darla, tenía una edad bastante avanzada. Pero hay un detalle que quiero remarcar, y es que esta carta no está firmada. Por eso digo el escritor de la carta de Juan. Léanla y van a ver que no está firmada. Entonces, llámese Juan, Lázaro o como se llame, el escritor de esta carta y el escritor del Evangelio de Juan, lo más probable es que sean la misma persona. Sin embargo, repito, leemos muchas veces por inercia las cosas. Inercia quiere decir cuando uno, por ejemplo, viene andando en el auto, frena y se va para adelante, ¿verdad? Eso es la inercia. Por inercia, leemos y no nos percatamos, no observamos, no miramos que, por ejemplo, en ningún lugar está firmado como de Juan. Lo mismo que ocurre con el Evangelio. Otra cosa muy importante de esta carta, muy notoria, es el uso del verbo amar. En esta carta se usa 28 veces. En el Evangelio, por ejemplo, llamado de Juan, repito, se usa 18 veces el verbo amar. Y la palabra amor acá aparece 18 veces. Realmente el contenido de esta carta busca, el Espíritu ha buscado mostrarnos el amor de Dios para con todos nosotros. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua, el Mesías. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y acá viene lo primero que les comenté. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Fíjense, tenemos dos sentencias acá. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora bien, esto presenta dos opciones para el ser humano: andar en tinieblas o andar en luz. La profundidad teológica que contienen estas sencillas palabras es suficiente para agradecer el poder contar con ella. Una de las cosas que podemos ver es que tira al piso todas las concepciones paganas de la deidad. Miren, yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero en las religiones asiáticas, por ejemplo, que hoy están tan de moda con el yoga y todas esas porquerías, la idea del ser superior, ellos creen que hay un ser superior, ¿sí? Le llaman el absoluto, bueno, de muchas formas, pero en estas religiones orientalistas, como les digo, el yoga, el sintoísmo, el budismo, la idea del ser superior es una mezcla de pureza y virtud, pero también con tinieblas, con caos y maldad. Miren, hay un símbolo que seguramente ustedes lo conocen, ¿sí? Lo voy a nombrar simplemente para hacer una referencia, ¿no? Ese es llamado el Xinjiang, que es un símbolo taoísta, ¿sí? De la religión taoísta. Ustedes lo conocen, tiene dos partes, ¿sí? Una parte blanca, es como una gota pegada a otra parte negra. Pero fíjense que la parte blanca contiene adentro un círculo negro, y a su vez la parte negra contiene adentro un círculo blanco. ¿Esto a qué lleva? ¿A qué lleva este aspecto del orientalismo, de esta religión taoísta, shintoísta, orientalista, que sigue la gente que hace yoga, que hace budismo, e incluso gente que hace algún tipo de arte marcial también, eh, basada en estas creencias? Esto conduce a pensar que dentro de la luz también hay tinieblas, y viceversa, y que en las tinieblas hay luz. O sea, estos pueden llegar a pensar que en el maligno, en el demonio, hay algo de luz, y muchas veces juegan con este tema. Sin embargo, nuestras sagradas escrituras son muy claras al explicar que dentro de la pureza del Creador no existen las tinieblas. Con lo cual ese símbolo, por ejemplo, del Xinjiang, y los elementos religiosos que promueven sus adeptos, tiene que ser desechado como pura enseñanza diabólica. Ahora bien, por otro lado, también la carta de Juan nos está hablando de la propia naturaleza de Dios, la cual no se encuentra corrompida de ninguna forma. ¿Y por qué es importante entender que Dios es luz? Porque la luz sirve para alumbrar las cosas y mostrarlas tal cual son. Recuerden, esto es lo que nos enseña Lucas en el capítulo 11, versículo 36 de su Evangelio, donde dice: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Las personas que dicen encontrarse en el camino de seguir al Mesías deben desechar de su interior todo tipo de tinieblas, pues es la luz la que debe salírsele de los poros en lugar del olor putrefacto del pecado. Alguien podrá cuestionar quizá que no tiene la suficiente pureza mental o espiritual para irradiar la luz divina. Sin embargo, lo único que Dios mismo le pide al hombre es que sepa rendir su voluntad a la voluntad superior de su Señor. Y mediante este voluntario sometimiento, permitir que sea el Mesías mismo quien haga la obra purificadora. Miren, observen que el Evangelio de Juan se coloca en la misma idea. En el capítulo 1, versículo 9 del Evangelio de Juan, llamado de Juan, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sabemos bien que esta luz verdadera de la cual nos habla el evangelista es el mismo Yeshua, la palabra hecha carne, la cual alumbra a todo hombre exponiendo la verdadera esencia y conduciéndolo a la continua perfección, en la medida, repito, como dije antes, que sepa doblegar su voluntad. Otra de las cosas que veo
en algunas personas que actualmente ingresan en las raíces de la fe, y ya lo he comentado esto y lo he escrito, es el afán por polemizar, por destruir a aquel que tiene una opinión diferente. Y como dije hace un tiempo, 2 décadas, al menos 2 décadas atrás, cuando algunos comenzamos, cuando teníamos alguna diferencia, porque las teníamos, por supuesto, cuando charlábamos de algún tema en lo cual no estábamos de acuerdo, lo arreglábamos con una frase muy sencilla y era: cuando venga el Mesías, Él aclarará todas las cosas. Desgraciadamente, en estos tiempos hay demasiados improvisados en Internet haciendo videitos y proyectando odio en lugar del amor de Cristo. Por esto, ya lo he dicho, considero conveniente recordar algo más que dictan los primeros versículos de Primera de Juan. Versículo del capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, la verdadera profundidad de las Escrituras no está en las oscuridades de la Cabalá o tratar de desentrañar misterios ancestrales. La real dimensión de la profundidad del Evangelio está en las vidas transformadas en el amor del Santo de Israel, aquel que entregó su vida por toda la humanidad, teniendo siempre presente, como luego vamos a ver en 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Miren, voy a repetir los versículos 6 y 7. Versículo 6, ¿sí? Siempre primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, el Mesías, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa entonces andar en luz? Y bueno, por lo que vemos ahora, significa vivir sin pecado. De hecho, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué pasa si pecamos? Bueno, versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Avancemos al capítulo 2. Acá aparece la frase que hoy les comenté, que tiene que ver con la edad del escritor de esta carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo, el tzadik, como diríamos en hebreo. Dentro de los distintos temas que se encuentran en la primera carta de Juan, uno de estos es a la vez el más trágico y el que demuestra con pasión el amor de Dios para con el hombre. Estoy hablando del pecado. El pecado que es la infracción de la voluntad de Dios practicado por el ser humano. Esto es un abismo inmenso, una separación infranqueable hecha por las criaturas que termina creando la transgresión. El pecado extiende sus consecuencias no tan solo al tiempo de vida del pecador, sino que incluso en ocasiones tiene efectos cientos de años adelante, alcanzando en sus resultados incluso a los descendientes de aquel pecado original, de aquel pecador original, perdón. Podemos recordar que en los llamados 10 mandamientos, en las 10 palabras, en una parte se nos dijo: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es una de las grandes tragedias que ha vivido la humanidad. Vidas que no alcanzan su potencial ni plenitud y cuyos orígenes de frustración están en un pasado quizás tan alejado que ni siquiera se conoce el nombre de su iniciador. Alguien podría pensar equivocadamente: qué Dios injusto que trae mal sobre personas inocentes por lo que hicieron sus antepasados. Sin embargo, esto tiene explicaciones y tiene respuestas. En primer lugar, que el pecador tuvo el aviso acerca de lo que haría generar, de lo que hacía, iba a generar consecuencias. Pero también, y quizás lo más importante, es que la cadena de pecado puede cortarse. Los eslabones que enlazan lo que alguien alguna vez hizo y que puede generar consecuencias en nuestras vidas, se pueden romper
pueden ser quemados y fundidos. Para que se entienda, un antepasado mío de hace 300 años pudo haber hecho algo aberrante. Sin embargo, Yahweh me da la posibilidad de ser esa especie de bisagra, esa persona que genere un futuro distinto. Hasta mi momento, es posible que hayamos arrastrado una maldición generacional. Sin embargo, a partir mío, a partir de que he aceptado a Yeshua como mi Señor y Salvador, la historia puede ser diferente. Por eso es que el mismo texto bíblico, ubicado en los 10 mandamientos, dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿cómo pedir esta liberación de las consecuencias pasadas y futuras del pecado? Bueno, fíjense lo que nos dice también la carta de Juan, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías, el justo. Todos tenemos una noción de lo que es el trabajo de un abogado. Ahora bien, refrescar esta idea bíblica no está de más. Un abogado es una persona con conocimiento legal que ayuda a aquel que está frente a una corte, ¿sí? Pasando por un juicio. El abogado no es quien está en dificultad frente a la justicia, sino quien ayuda con su ciencia a aquel que está en problemas. Es natural entender que en este caso el pecador es el que se encuentra en problemas, como consecuencia de lo que hizo, como consecuencia de sus pensamientos, como consecuencia de sus acciones. Por esto, frente al Padre, quien es el juez supremo de todas las cosas, el pecador solo podría ser reo de muerte, por lo cual el mismo pecador jamás podría ser un abogado de sus actos. La persona que ha cometido pecado, que ha cometido el mal, no puede ser abogado de sí mismo frente al Padre. Miren, de hecho, la propia palabra abogado que aparece acá utilizada por el apóstol es la palabra griega parakletos. Parakletos viene de para, que significa estar al lado, y kaleo, que significa levantar la voz, hacer un llamado. ¿Sí? Esto que traducimos como abogado, repito, es la palabra griega parakletos. Para significa estar al lado y kaleo significa levantar la voz. O sea, el abogado es aquel que se encuentra al lado de la persona, del reo, frente a la corte, y levanta la voz, hace un llamado. Por eso se nos dice que Yeshua es nuestro abogado, porque Él se encuentra al lado del pecador arrepentido, levanta su voz y clama el perdón al Padre. Fíjense qué hermoso y qué profundo es esto. Ese clamor alcanza no solamente a los pecados cometidos por el pecador arrepentido, sino que limpia las consecuencias de las transgresiones que quizás se cometieron hace cientos de años en el pasado por nuestros antepasados. Por eso es que la sangre de Yeshua limpia de todo pecado. No hay en consecuencia maldiciones generacionales que nos puedan alcanzar cuando llegamos a los pies del Señor buscando su auxilio. Quiero aclarar esto porque hay algunos que creen que con pasar al frente del escenario y hacer una oración comunitaria aceptando a Jesús como Salvador es suficiente. No, ese es el primer paso. Aceptar a Yeshua como Señor y Salvador, como abogado incluso, es el primer paso. Pero si luego no cambiamos nuestra forma de caminar, si la vida de pecado no es reemplazada por una vida de luz, entonces ese primer paso puede quedar tan solo como un lindo recuerdo. Por eso fíjense que el autor de esta carta nos dice, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Podemos eliminar de nuestras vidas cualquier maldición generacional. No es necesario recurrir a un cabalista o colocar amuletos en el cuello o cintas en las muñecas. Solamente debemos renunciar al pecado confesándolo y pedir a Yeshua que nos limpie de toda transgresión. Pedirle que eleve su voz como paracletos, ¿sí? Como abogado, intercediendo por nosotros. Caminar luego, conforme a su palabra, es el paso siguiente y la garantía de una vida plena sirviendo al Creador del universo. El versículo 2 nos dice
y Él es la propiciación, ¿sí?, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque hay personas que dicen que Yeshua murió por los judíos, o que esto es solamente para los israelitas. Sin embargo, aquí nos dice claramente que Él es la propiciación por los pecados nuestros y los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anda. Ahora bien, el versículo 7 nos va a conducir a algo que supuestamente existió siempre. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, ahora da un mandamiento nuevo. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Recuerden que yo les dije que una de las cosas que el escritor de esta carta hacía era poner en paralelo una frase, una situación, y luego la que en apariencia la contradecía. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hay un detalle interesante que tiene que ver con el idioma. Quiero explicárselos esto, porque la palabra amar hoy por hoy se ha desvirtuado. Amar es un verbo. Vamos a partir de esa base. ¿Sí? Amar no es un sentimiento. Y esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque los verbos indican acciones, indican hacer algo. De hecho, aquí donde dice el que ama a su hermano, la palabra que se utilizó fue la palabra agapao, ¿sí? De acá viene ágape, por ejemplo, agapao. Agapao es lo que significa amar. Pero ¿qué es amar en este sentido? Amar es preferir al otro, es colocarlo primero, es atender primero a lo que él vive, lo que él necesita, y luego a mí mismo. Fíjense que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué mundo diferente sería si yo pongo en primer lugar la vida, la necesidad, lo que mi hermano requiere? Y él hace lo mismo conmigo. Fíjense qué coinonía, qué comunión se establece. Ahora, a partir del versículo 11 va a decir, obviamente, el escritor de esta carta, lo que se contrapone a esto, como les dije. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15 nos va a dar una pauta precisamente de aquello que muestra nuestro cambio de vida. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, ¿a qué se llama mundo? Por supuesto, lo sabemos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A partir del versículo 18 vamos a ingresar en algo muy nuevo para aquel momento, pero que en nuestras mentes ya ocupa un lugar, algo que sabemos, algo que conocemos, que sabemos que es una realidad de los Ajarita y Amín, del final de los tiempos, algo que dentro de muy poquito vamos a presenciar.
Versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto nos podría llevar también a una duda. ¿Cómo sabemos quién es de los nuestros y quién no? ¿Cómo podemos estar tranquilos de que el que nos está ministrando la palabra no es anticristo o que el que está orando por nosotros no es anticristo? Hay una garantía que tienen los creyentes. Es lo que se llama la unción. Versículos 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.